Muy buen día, tercero básico. Vamos a iniciar con el tema de esta semana que se centra precisamente en el tema piratería. Pues, como cabe mencionarles que el tema, pues voy a resumirlo nada más, ya que esto ya lo profundizamos precisamente el día de clase, como siempre lo hemos hecho. Así es que vamos a ir leyendo lo que nos corresponde, que dentro de los delitos informáticos también se encuentra la piratería. ¿Pero qué es la piratería? Bueno, a veces se nos vienen en la mente tantas cosas como el típico Jack Sparrow el típico pirata que tiene una pata de palo, el garfio en el brazo y el perico en la espalda, en el hombro, va más bien. ¿Va? Pero las definiciones son las siguientes. Anteriormente se le denominaba como acción o actividad que consiste en asaltar los barcos en alta mar y en las costas para robar lo que contienen. La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo probablemente tan antigua como la navegación misma. ¿Ya? Esto era en el siglo, allá por el siglo XV, siglo XVI, por ahí más o menos. ¿verdad? Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO la define como la piratería como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transición al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesariamente legal. ¿Ya? Bueno, pero ahora que sabemos qué es la piratería, pues vamos a centrarnos en nuestro tema, que es la piratería informática. Ocurre cuando se pone a disposición de los usuarios una transferencia electrónica de software con derechos de autor, operadores de sistemas o usuarios ponen a disposición materiales con derechos de autor en Internet para que otros puedan copiarlos y usarlos sin la licencia correspondiente. ¿Qué tipos de piratería de software existen? Existen diferentes tipos, existen 5. El número 1 es la falsificación, ¿ya? Es la modalidad de piratería consistente en la duplicación, distribución o venta ilegal de material protegido por copyright con la finalidad de imitar el producto con copyright. En el caso de software con embalaje, es habitual encontrar copias falsificadas de los discos compactos con programas de software, además de los manuales, los acuerdos de licencia, las etiquetas, las tarjetas de registro y los elementos de seguridad. La falsificación principalmente se centra, por ejemplo, en la venta de los discos compactos anteriormente. Lo que se hacía era que, imagínense cuántos discos no se han duplicado, cuántos discos eh, se, han, se han reproducido de manera ilegal, con tal de que, de que se pueda tener un ingreso económico, ¿verdad? O sea, bueno, algunos dirán de que debe haber una forma de buscar ingresos económicos, pero tomando en cuenta de que la falsificación es un delito y pues no es algo que se considere o aconsejable realizarlo, ¿verdad? Y la falsificación no solamente se da en material de tecnología, sino que eso se da en diferentes tipos. Por ejemplo, imagínense, hay falsificación de tenis, hay falsificación de ropa, hay falsificación de todo tipo de artículos, ¿ya? Que de hecho todo esto, que de hecho también el ámbito tecnológico pues no ha sido la excepción. Ya porque ¿cómo se llama? Dentro de los delitos informáticos también se encuentra la piratería en Internet. Ya, y esta dice se produce al descargar software de Internet. A las compras de software en línea se aplican las mismas reglas que para las compras realizadas en forma de discos compactos. Estas son las técnicas más frecuentes en la piratería en Internet. ¿Ya? Número 1, sitios web donde hay software disponible para descargar gratuito o mediante intercambio. Sitios de subastas en Internet que ofrecen software falsificado o por canales no oficiales, redes de punto a punto en las que se realizan transferencias no utilizadas de programas protegidos como copyright. Entonces, la piratería en Internet lo que hace es permitir tener a la disponibilidad todos los programas que se puedan quitarle. Bueno, generalmente la piratería en Internet lo hacen en la mayoría de ocasiones los famosos crackers. Los crackers lo que hacen es que le quitan todos los códigos de seguridad de un programa y vuelven a reconstruirlo para ponerlo de forma gratuita en el Internet. Ya obviamente en la red también existen personas que detectan este tipo de programas pirateados y lo que hacen es bloquear las páginas web. Como lo mismo pasa con la piratería de usuario final, tiene lugar cuando una persona produce y reproduce copias de software sin autorización. Algunas de ellas son uso de una copia con licencia para instalar un programa en varios equipos, copia de discos para instalación o distribución o aprovechamiento de ofertas de actualización, sin tener una copia legal de la versión que se actualizará, adquisición de software para el entorno docente o no destinado a la venta pública sin la licencia adecuada. En esta parte quiero hacer un poquito de énfasis porque
Por ejemplo, acá en el colegio nosotros no podemos utilizar software pirata o software sin autorización porque si nos llega una auditoría de informática o una auditoría del Ministerio de Educación y entran al laboratorio y ven que estamos utilizando software pirata, automáticamente pues nos pueden quitar o nos pueden cancelar el, nos pueden cancelar el laboratorio. Entonces lo que nosotros no queremos es que esto suceda. Lo que no queremos es que este tipo de situaciones puedan causar algún tipo de dificultad, bueno, principalmente en el centro educativo. Entonces, definitivamente bajo ningún punto de vista está permitido el uso de material pirata. Bueno, uso excesivo cliente-servidor, pues esto no es, bueno, esto principalmente sucede en los cafés internet porque, por ejemplo, en los servidores, obviamente el servidor es el que controla todas las computadoras que se usan en un café internet, pero el servidor, bueno, la persona que maneja el servidor tiene que tener la autorización de utilizar un determinado programa para que todos los demás puedan utilizarlo, ¿ya? Porque en muchas de las ocasiones lo que pasa es que ellos tienen derecho a utilizar un programa, pero no tienen derecho a utilizarlo los demás. Entonces, tiene que ver mucho también este tipo de licencia, ¿ya? Para que los demás lo puedan utilizar. De lo contrario, pues también está incurriendo en un delito grave. Esta clase de piratería se produce cuando demasiados usuarios de una red utilizan simultáneamente la copia central de un programa. Si tienen una red de área local e instalan programas en el servidor para que los utilicen varias personas, asegúrese de que su licencia le dé derecho a hacerlo, ¿ya? Hay programas que solo tienen derecho para que lo utilice una persona y no la licencia para que lo utilicen varios. Si lo utilizan más usuarios de lo que permite la licencia, se trata de una situación de uso excesivo, ¿ya? Y miren, bueno, quizás no sea tanto un delito, pero bueno, eso podría incurrirles, por ejemplo, en que tienen que pagar alguna multa, ¿ya? Cargan discos duros. Tiene lugar cuando una empresa vende equipos nuevos que tienen instalados copias ilegales de software en los discos duros para que la oferta resulte más atractiva. Bueno, con esto hay que tener cuidado principalmente con aquellos que les venden computadoras, ya que muchas de estas computadoras tienen programas piratas. Entonces, por esta razón a veces uno se pregunta por qué hay computadoras que son baratas, pero muchas veces es por esto, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Causas de la piratería: desconocimiento. En la mayoría de los casos las personas no se dan cuenta que al comprar productos pirateados o participar en actividades piratas son prácticas ilegales, ¿ya? Sin querer queriendo, como diría el chavo. Creo que lo importante es que sepamos que comprar. Otro punto es la alta demanda. Debido a la alta demanda de los productos digitales, se crea el mercado de la piratería para cubrir las necesidades de los consumidores, ¿ya? A veces muchas personas no tienen acceso a programas que son muy caros. Entonces lo que hace la piratería es que duplican esos programas por medio de discos, por medio de DVDs, y pues esos al instalarlos en la computadora pues ya están craqueados. Y me refiero con craquear cuando ya no tienen ningún código de seguridad, que ya le han quitado todos los códigos de seguridad, entonces ya es mucho más fácil instalarlos, ¿ya? Y pues esto generalmente sucede cuando la demanda es grande, ¿va? Porque sí es necesario, bueno, es necesario para muchas personas utilizar tal programa, pero pues las condiciones económicas hacen que no se pueda obtener legalmente o con el precio como realmente lo vale. Economía: dice, la gente ve la piratería como una forma más barata de obtener una copia de una obra que en muchas ocasiones es de la misma calidad, ¿ya? En muchas ocasiones, claro que es de la misma calidad. Lo único malo es que, como les digo, esto es un delito, o sea que no se debe de hacer y menos fomentarlo. La idea es que utilicemos lo que tengamos a nuestro alcance y evitar estar comprando la duplicidad de algún tipo de programa. Gracias por su atención. Bueno, vamos a trabajar la tarea de esta semana. La herramienta que vamos a trabajar se llama preguntas guía. Entonces las preguntas guías son precisamente, bueno, aquí les iba a mostrar de qué se trata, pero en este caso vamos a ver un nuevo documento de Word. Entonces en el nuevo documento de Word lo que vamos a trabajar es esta herramienta que se llama, como les mencioné, se llama preguntas guía. Bueno, esta pregunta guía lo que nos permite es analizar un determinado tema por medio de 5 preguntas, ¿ya? Obviamente las preguntas que vamos a trabajar en nuestra pregunta guía son estas: ¿qué es? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿Y dónde se da? ¿Por qué se da la piratería? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a leer primeramente nuestro título, pero para eso la disposición de nuestra hoja vamos a dejarlo en orientación horizontal y los márgenes vamos a dejarlo como está hecho. Entonces, de manera que cuando vayamos a insertar nuestro título, pues vamos a agregarle aquí un pequeño fondo que nos permita agregar acá
nuestro título. Entonces acá lo que vamos a insertar, vamos a cambiar el relleno de forma, vamos a buscar más colores de relleno. Bueno, en este caso voy a insertar una imagen, voy a buscar imagen. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, siempre es recomendable descargar antes sus imágenes para evitar que tengamos que buscar y estar descargando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a utilizar este de hojas, bueno, para que se vea así como que más creativo. Entonces voy a agregarle el contorno, agregar un poquito más contorno, y voy a dejarle en efectos bueno, de puntos, ¿ya? Entonces acá voy a insertarle el título, que en este caso sería piratería, o sería la piratería. Entonces acá simplemente voy a aumentarle el tamaño, voy a inicio, voy a aumentarle acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del tamaño que yo quiera. Entonces acá voy a quitarle un poquito más. Entonces voy a reducirle esta situación. Bueno, vamos a ver si le puedo aumentar un poquito más, porque yo creo que da para que le aumente más de la cuenta. Aquí estamos, miren. De este tamaño considero yo que está bien nuestro título. Entonces acá vamos a cambiarle el estilo voy a utilizar piratería. Entonces para eso voy a ponerle en color azul para que también contraste, y voy a quitarle el formato, voy a dejarlo sin relleno y sin fondo, sin contorno. Entonces acá queda mi título de la piratería, ¿ya? Entonces acá, si yo veo que mi fondo es un poquito fuerte, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar en otra imagen que me permita darle un fondo menos fuerte para que se pueda leer mi título. Entonces en este caso voy a utilizar se me queda acá, la piratería. Entonces acá lo que voy a agregar es, voy a agregar unas formas que me permitan a mí agregar las preguntas. Entonces para eso yo les recomiendo que insertemos las formas, utilicemos esta principalmente, acá. Entonces aquí voy a agregar mis preguntas y voy a dejarlo en color transparente. Voy a escribir aquí mi primer título, que sería: en las preguntas clave, lo más importante es que sepamos qué tipo de preguntas vamos a hacer, qué es, ya cómo se da, cuánto se da, dónde se da y por qué se da, enfocándonos siempre en la piratería. Entonces el primero sería qué es, y le agregamos este cuestionamiento. Vamos a utilizar un tipo de letra diferente. Entonces yo voy a utilizar acá Decacur Crayon, voy a utilizar este porque creo que este se ve un poquito mejor. ABCD, aquí está Decacur Crayon. Entonces voy a aumentarle un poquito el tamaño para que se vea qué es, y voy a cambiarle el color. Acá está. Bueno, para no estar insertando cada rato estilo de letra y que cambiarle todo eso, lo que vamos a hacer es que vamos a copiarles, vamos a pegarle 1, 2, 3, 4, entonces de manera que acá yo voy a mover esta forma para que pueda llevar el siguiente cuestionamiento a este lado, el siguiente cuestionamiento acá, y el último cuestionamiento sería acá, ¿ven? Entonces aquí tenemos son 5 cuestionamientos, las preguntas clave. Entonces, como les digo, la pregunta clave lo que nos permite es analizar de una forma un poquito más específica un tema directo. ¿Cómo se da? ¿Cuánto se da? ¿Cuándo se da? ¿Cómo se da? Entonces acá yo voy a aumentar un poquito más el tamaño, ¿no? Porque aquí se me fue un poquito más. ¿Cómo se da? Entonces acá voy a reducirle un poquito más el tamaño para que se pueda ver acá. ¿Cómo se da? Entonces acá está. Ya, entonces tengo mis dos, ¿qué es? ¿Cómo se da? Entonces acá simplemente voy a cambiarle el cuestionamiento a cada uno de ellos. ¿Cuándo se da? ¿Dónde se da? ¿Cuándo se da? Acá sería ¿dónde se da? ¿Dónde se da? Entonces acá obviamente voy a reducirle un poquito porque precisamente estaba viendo que se fue para el otro lado. Entonces acá. Y lo mismo hago con este. Entonces voy a reducirle acá el tamaño. ¿Dónde se da? Y aquí pues los cuestionamientos ya se van formando. Y el último es ¿por qué se da? Entonces vamos a analizar por qué se da la piratería. Entonces ustedes, según el tema que vimos en la clase, pues lo van a realizar. Entonces, como les digo aquí, el siguiente cuestionamiento sería ¿por qué se da?
¿Por qué se da? Entonces acá vamos a poner el signo de interrogación, el signo de cuestionamiento, dijera alguien por ahí. Entonces, bueno, vamos a omitir una vez, vamos a omitir acá todo lo que corresponde. Aquí vamos a ir corrigiendo, más bien corrigiendo todo esto. Ahora hay otra situación. Acá me hace falta agregarle otro tema, bueno, me hace falta agregarle otra forma acá en la parte de abajo, porque acá abajo es donde nosotros vamos a escribir qué es lo que vamos a escribir sobre el tema. Entonces, en este caso yo les recomiendo, bueno, lo correcto es agregarle otra forma acá y vamos a responder los cuestionamientos. Por eso se llaman preguntas claves, para que ustedes respondan esos cuestionamientos y lo van a hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, ahora voy a agregarle forma transparente y en este caso voy a escribir qué es la piratería. Acá, entonces, según los cuestionamientos, bueno, voy a agregarle otros más. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy a agregarle el espacio a este y voy a agregarle el otro espacio precisamente a este también. Entonces, de esta manera yo tengo acá ya los espacios para responder los 5 cuestionamientos que me dan las preguntas claves, ya que esta herramienta lo que me permite es profundizar un tema en concreto, ¿ya? Ahora, solo para diseñarlo, pues yo puedo agregarle un formato de fondo también, ¿no? Voy a buscar acá el diseño, voy color de página, voy efectos de relleno, imagen, voy a seleccionar una imagen, también. Entonces acá voy a buscar desde un archivo alguna imagen que yo considere que se adapte al que yo había agregado precisamente acá. Entonces, como les digo, yo les recomiendo que descarguen antes sus fondos. Entonces voy a utilizar este como fondo. Entonces me queda más o menos así. Entonces acá voy a agregarle fondos a las mismas. Entonces voy a formato, relleno de forma, imagen. Entonces voy a buscar acá una imagen que se asemeje a las formas que yo estoy utilizando. Entonces sería más o menos uno de color verde. Entonces lo ideal es utilizar un verde pálido para evitar que bueno, sea un color verde fuerte, porque si utilizamos un verde fuerte no nos va a permitir verificar exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces acá pueden agregar el fondo que ustedes quieran, ¿ya? En este caso yo utilizo verdes porque creo yo que ese es el que más se adapta al fondo que yo acabo de utilizar. Entonces esto es lo que nos muestra precisamente las preguntas clave, ¿ya? Entonces, que nos quede claro que tenemos que profundizar un poquito los cuestionamientos. No solo se trata de dar una respuesta y que ya estuvo y que ya lo terminé y que bueno, fin del asunto, sino que las preguntas claves de eso se trata. A diferencia de un mapa conceptual, la pregunta clave lo que nos permite es profundizar, porque se recuerdan que un mapa conceptual lo que nos muestra es nada más el hecho de escribir, de buscar prácticamente el concepto o la palabra o las palabras claves que nos muestran un subtema, y con eso pues ya elaboramos nuestro mapa conceptual. Mientras que las preguntas clave lo que nos permite es profundizar un poquito y ser un poquito más específico de lo que queremos dar a entender con respecto a un tema que estamos trabajando, que precisamente es este de la piratería, que es un tema muy importante que lo sepamos también, porque a veces sin querer queriendo compramos cosas que son ilegales y a lo mejor no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces siempre es importante también conocer todo eso. Entonces miren, acá lo que voy a hacer es que, bueno, voy a quitar nuevamente todo esto. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar, voy a copiarlo para que sea un poquito más fácil y no estar insertando acá a cada rato o cambiando de colores, que es un poquito tedioso, ¿verdad? Entonces acá voy a mover de este lado y acá de este lado. Miren, la tarea tiene que quedarles más o menos así, me hacen el favor de decorarlo, porque el diseñarlo también tiene un punteo, ¿ya? Entonces no me lo dejes solo por salirte el paso. Entonces, más o menos así queda el esquema de lo que es el tema de las preguntas clave. Las preguntas claves son 5, ¿ya? Entonces, con estas preguntas claves, ustedes me van a responder cada una de las preguntas precisamente acá. Entonces, se recuerdan que para escribirlo solamente le escribimos acá, le damos clic, y miren, y al utilizar el teclado, pues ya escribimos. Y le vamos a poner un estilo de letra también a esto, ¿ya? Por ejemplo, si yo pregunto qué es la piratería, pues decir que la piratería es un delito informático porque es la duplicidad de no sé qué, no sé cuándo. Entonces, ¿cómo se da? Pues se da porque, bueno, ustedes van a escribir ahí cómo se da la piratería. Incluso yo les recomiendo que investiguen también un poquito más sobre el tema para que puedan responder cada uno de estos cuestionamientos. Entonces, recordarles que en este caso vamos a
ponerle también un estilo de letra, sería este, miren. Entonces acá me hace el favor de responder estas 5 preguntas claves, porque por eso se llama, la herramienta se llama preguntas claves, y me lo van a mandar en formato, en formato PDF, por favor, ya me lo mandan en formato PDF y me lo suben a Classroom el día viernes. Bueno, pasen una semana llena de bendiciones. Cualquier duda, pues me escriben por el WhatsApp. Y entonces la tarea más o menos tiene que quedarles de esa manera. A diferencia del mapa conceptual, no lleva imagen. Solo es responder las preguntas, ya que se centra en eso, ¿verdad? Porque como se le llaman preguntas claves, aquí lo más importante es responder. La tarea tiene un valor de 15 puntos, así que por favor, me lo mandan a Classroom, se lo suben a Classroom el día viernes durante el día. Cualquier duda, pues me escriben por el WhatsApp. Pasen una semana llena de bendiciones y hasta pronto a todos.